Saludos. Dios les continúe bendiciendo. Estaba viendo un video hace poco de el canal del pastor, no, reflexionesdelpastor.com. Allí tenemos a un hermano creyente que él sabe de todo un poco. Tú sabes que todos tenemos un poco de eso. Un poquito. Pues lo estaba escuchando que él estaba refutando a una enseñanza de... Él le llama los cesacionistas o algo así, o los no creyentes, la teología de los no creyentes, algo así le llama él. Entonces el asunto es que estaban evaluando las lenguas, el don de lenguas que está en la palabra, porque si se va a hablar de eso se tiene que usar la Biblia para poder entender realmente, y eso mismo él decía. Eso está en la Biblia, léanlo. Brutos. No sé si dijo bruto, pero dijo otras cosas más también. Con un poco de agresividad, me imagino, no sé. Bueno, a veces se pone un poco agresivo. El reflexionesdelpastor.com .com, así como se dice. C-O-N o C-O-N o M punto. No como lo pones cuando vas a entrar al internet. Así mismo en letras. Punto. P-U-N-T-O. Reflexionesdelpastor.com. Entonces, voy a empezar leyéndoles este pasaje, pero vamos a leer, ¿verdad?, de la Biblia como él nos estaba exhortando a que fuéramos a la Biblia, a que lo leyéramos de la Biblia, que no sabemos tres pepinos de lo que estamos hablando. Bueno, vamos a leer un poco. A todos le digo, uno de los puntos claros que debe tener en su mente y en su corazón es el ¿para qué lenguas? El punto no es hablen lengua, sin entender ¿para qué lenguas? Propósito de hablar lenguas. ¿Para qué? Acuérdate que para usted entender esto tiene que ir, como dice él, a los textos, pero entender de que usted está leyendo en el primer siglo. ¿Entiende? No puede leer esos textos y pensar que estos textos se escribieron el año pasado, después de la pandemia. ¿Entiende? No. Tiene que remontarse. Remontarse allá. Entonces, voy a leerle un texto que le da, ¿verdad?, el porqué de las lenguas. Tal vez muchos le pasan por encima como si nada, como que esto no tiene mucha importancia. Creo que sí. Entonces dice, hermanos, estoy leyendo en 1 Corintios 14, 21. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en malicia, pero maduros en el modo de pensar. Acuérdese que cuando él está hablando de niños, está hablando no seáis indoctos.
sino que tienes que ser más conocedor de la palabra. ¿Entiendes? Sean niños en malicia. O sea, para las cosas malas, sea un niño. ¿Por qué? Porque en los niños no hay esas malicias y esos pleitos y esas envidias, ¿entiendes? Por eso es ese niño, sino ser niño en la malicia. Pero maduros en el modo de pensar. Maduros en el modo de pensar, no como niños que todavía están tomando leche. Entonces, por eso hay un pasaje aquí mismo en el capítulo 13. Déjame ver si lo puedo ver rápido aquí. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niños. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niños. Cuando no tenía mucho conocimiento, juzgaba conforme al conocimiento que tenía. Le está diciendo, por eso a lo mejor cometí muchos errores. Por eso metí las patas. Pero cuando ya maduré del conocimiento, él podría saber mucho de lo que Gamaliel le enseñó. Pero lo que Gamaliel le enseñó no era el Evangelio de Cristo. Entonces, cuando ya él es hombre, más maduro en la palabra, en la revelación que Dios le dio en cuanto al Evangelio del reino de Cristo, entonces, pues, cuando ya fue hombre, dejó lo que era de niño. No iba a volver atrás. Ahora, pero maduros en el modo de pensar, en el modo de pensar. En la ley está escrito, aquí viene el punto, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Repito, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. ¿Qué pueblo? Está escrito en la ley. ¿Y la ley era de quién? La ley era para el pueblo de Israel. La ley del Sinaí. Aunque se le conocía como la ley a todo el Antiguo Testamento. Era un testamento, era un pacto. Pues había ley, y si hay ley, pues es ley. Tan sencillo. Y entonces dice, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. En otros labios, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Ahora podemos hablar un poco del propósito. Ya desde el Antiguo Testamento, Dios venía anunciando de que iba por la dureza del corazón del pueblo de Israel, que es al pueblo que Dios le quería hablar en otras lenguas, con otros labios. Es el pueblo de Israel. Lo dice ahí. No, yo no me lo estoy inventando. Mire, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Pero eso estaba escrito en la ley. ¿Entiende? Y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes. No es que, ay, como estoy hablando en lengua, pues fui bautizado por el Espíritu Santo. Esa es la señal. Yo sé que hay pasajes donde
cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo, hablaron lenguas, ¿verdad? Sí fue una señal en ese momento, como pasó en casa de Cornelio, para el hermano Pedro. Pero no es que eso siempre sería así, porque hablan todos lenguas. Si nos vamos al capítulo 12 de 1 Corintios, Pablo mismo dice, hablan todos lenguas. Dicen todos profecías, sanan todos. O sea, no todos los que recibieron el Espíritu Santo hablaron lenguas, pero todos recibieron el Espíritu Santo. Pero no todos profetizaron, no todos hablaron lengua, no todos tuvieron don de sanidad. ¿Entiende lo que le quiero decir? O sea, que no puede ser una señal cuando no todos lo hablaron. Mire lo que dice, vuelvo y digo. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los que, a los incrédulos. Mayormente, ¿cuál es incrédulo? En otros labios hablaré a este pueblo. En otras lenguas y con otros labios. Cuando el texto dice y con otros labios, esos otros labios incluyen a los gentiles. De ellos era que estaba hablando. ¿Qué otras lenguas? Las lenguas que hablan los gentiles. Te voy a hablar con la lengua de los gentiles. Que diga, con los labios de los gentiles en otras lenguas, en sus lenguas. ¿Entiende? Es lo que dice. Yo no creo que le esté añadiendo, que le esté quitando. Así mismo lo dice. En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. ¿Qué pueblo? Israel. No estaba hablando de Roma, no estaba hablando de Grecia, no estaba hablando de África. Estaba hablando de a este pueblo. Y dice que las lenguas son por señal a los incrédulos, no a los creyentes. No a los creyentes, sácate eso de la mente. No a los creyentes, a los incrédulos. ¿A cuáles incrédulos quería llamar el Señor con este don de lenguas que le sería por señal? A este pueblo. ¿Qué pueblo? A Israel primeramente. Cuando recibáis el don del Espíritu Santo, vayan a predicar a Israel, vayan a predicar a Judea, vayan a predicar a Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero primeramente a Israel. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Bueno, así que, habiendo dicho un poco de esto, que ya me cogió como 13 minutos, tengo que decirlo así para ver si lo va captando, mi hermano, para ver si lo va captando. Esto hay que hablarlo claro, porque esto es una cosa que hoy en día, tú sabes, es un descontrol y de gran polémica, tú sabes, no está fácil. Ahora, y también que mucha gente quiere hablar lengua, pero no conoce ni las razones de por qué un don de lengua. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿te lo preguntaste alguna vez? No, es porque con el don de lengua hablamos con Dios, oramos a Dios. Esas lenguas nos ayudan a gemir en forma indecible. Gemidos indecibles. No. Esa no es la razón, mi hermano. Era parte de ya que el don estaba, pues se aprovechaba. Pero no era esa parte. Lo que dice desde el Antiguo Testamento es en otras lenguas y con otros labios, o sea, con otro pueblo, te llamaré. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que iba a provocar a Israel a ira.
con otro pueblo que no era pueblo. Ahí entran los que no son israelitas. Los que no son judíos, los judíos reales bíblicos. ¿Entiende? Entonces vemos aquí en Hechos capítulo 2, vamos a hacer una lectura así rapidita. Hechos capítulo 2, porque es que el tiempo corre a las millas. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, aquí es donde el hermano que le encanta debatir y refutar, un poco agresivo a veces, o a veces jocoso, dice que ahora mismo le voy a explicar el por qué estoy haciendo esto. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Esto es un texto que se lee bastante, pero a veces se lee como el papagayo. Simplemente por saber lo que dice ahí, tener una idea, pero no profundizar en los hechos. Es que coge tiempo. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, ¿qué? Sentados. Vuelvo y repito, siempre me gusta darle hincapié a eso. Sentados, así como yo estoy, mire, una silla, y yo estoy aquí sentado. ¿Entiendes? Y se les aparecieron lenguas repartidas. Y se les aparecieron lenguas repartidas. Se repartieron lenguas. No dice que se repartió una lengua. Se repartieron lenguas. Varias. Entre esos estaban los 12 apóstoles. En este capítulo no menciona más nadie, nada más que a los 12 apóstoles y las personas que vinieron de afuera, que resultaban estar incrédulas. Dice que estaban sentados y que se les aparecieron lenguas repartidas. O sea, se les repartieron lenguas. El Espíritu les repartió lenguas a los 12 apóstoles. Y dice que eran repartidas como de fuego. No era que hablaban y le salía fuego por la boca. Por favor. Que yo creo que podría haber gente que pensara de esa forma. No, ellos hablaban y le salía fuego de la boca, como dice ahí. Como de fuego. Yo no sé en qué, ¿verdad? El escritor estaba pensando en ese momento. Como de fuego. Lo más quería subrayar de que estas lenguas eran sobrenaturales. No era como un simple hablar como yo estoy haciendo ahora. Fueron lenguas sobrenaturales, como de fuego. O él quería mostrar como que causaban ese efecto en la gente. Sabe que el fuego tú lo ves a la distancia. ¿Quién sabe? Tal vez era su ilustración. Donde hay un fuego, la gente dice, ¡fuego! Mira, allí hay fuego. Porque sabemos lo que hace el fuego. Dice, asentándose sobre cada uno de ellos, de los 12 apóstoles. Asentándose sobre cada uno de ellos, o sea, porque fueron repartidas. Se les aparecieron lenguas repartidas. Asentándose sobre cada uno de ellos. Esto me va a coger mucho tiempo. Porque voy ahora. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. No dice y comenzaron a hablar la lengua angelical o
o simplemente la lengua del espíritu, como si fuera un solo lenguaje. Porque ahí es que está el punto. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el espíritu les daba que hablasen. Según el espíritu les daba que hablasen. Eso quiere decir, según el espíritu les daba que hablase, quiere decir que yo podía hablar unos minutos en una lengua y el espíritu de momento me podía dar en otros minutos hablar otra lengua. Según el espíritu les daba que hablase. ¿A quiénes? A todos, a cada uno de ellos. Cada uno de ellos hablaba en lenguas diferentes. Se repartieron lenguas. Lenguas. Con ese, no, lengua. Se repartió la lengua. ¿Qué lengua? ¿La castellana? Solamente. O la lengua angelical, que es lo que quiere decir el pastor .com, reflexionesdelpastor.com. Según yo entendí, él quiere decir que esta gente estaban hablando lengua angelical. Entiendo que es lo que él quiere decir. O que estaban hablando una lengua del espíritu que es la lengua de Dios. Una vez yo oí la voz de Dios llamarme y dijo Rolando 3 veces. Rolando. Y yo lo escuché en una voz audible, que eso es una otra historia, y bastante bien que mencionó la R. Rolando. No dijo como dicen los americanos aquí. Orlando. Orlando. O sea que si Dios va a hablar con el hombre, va a hablar en un idioma que el hombre lo entienda. Cuando habló con Moisés de la salsa, yo creo que nadie le estaba traduciendo. Él habló el hebreo muy bien. Todos los idiomas son de Dios. Porque Dios le dio esa capacidad al hombre. Adán no escribió un idioma, ya él tenía el idioma. ¿Quién le dio el idioma? Dios. Le dijo, ponle nombre a todos estos animales. Le puso nombre a todos. ¿Entiendes? Y desde aquel entonces se siguen llamando como Adán les puso. León, vaca, elefante. ¿Entiendes? Entonces, en este caso, lo que las reflexiones del pastor.com quiere decir es que los apóstoles, aunque él dice que ya habían 120, que los textos no lo dicen, él dice, busquen la Biblia. No, la Biblia habla de 120 cuando se escogió el sucesor de Judas, no cuando llegó el Espíritu Santo, que fue, sabrá Dios cuántos días o cuántas semanas pasaron después de eso. ¿Entiendes? Cuando se escogió el sucesor de Judas en el templo, habían como 120 reunidos, ¿verdad? Entonces, pero en el día de Pentecostés, que fue donde moraban los apóstoles, donde dormían, donde comían, donde se bañaban, o sea, vivían ellos ahí, pues estaban reunidos, sentados, y llegó el Espíritu Santo. No estaban, tal vez estaban haciendo alguna lectura, hablando de algo que había pasado en la semana, o pasó el día anterior, o que iban a hacer durante el día de ese día. Pues, y de momento llegó el Espíritu Santo. No estaban, llega el Espíritu Santo, ahora. No se estaban acabando de levantar. Eran las horas de la mañana. Esperando que salga el sol para ver por dónde caminan. ¿Entiendes? Entonces, tal vez se bebieron su tacita de café de allá, de Arabia, o cualquier, no sé, tú sabes, pero estaban allí sentados. Habían acabado tal vez de desayunar y el Espíritu Santo dijo, los voy a dejar desayunar y después vamos para encima. ¿Entiendes?
No sé, pero estaban allí sentados, dialogando. ¿Mm? ¿O estaban sentados calladitos? No, tal vez estaban hablando hasta de eso mismo. Pero Jesús nos prometió que vendría el Espíritu Santo. ¿Entiendes? Entonces, no podían hablar una lengua, no podía ser. Él dice que hablaron y que las personas que habían venido a Jerusalén para celebrar la temporada de Pentecostés, día de Pentecostés, dice la palabra, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Ve? Aquí donde dice, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, él dice que como no se había dado el don de interpretación de lengua, él dice que no se había dado, pues claro, yo no sé, porque si los apóstoles hablaron en lengua, Pedro se paró y dio un discurso con don de ciencia, porque lo que se aplicó en Pedro fue el don de ciencia, el don de tener la interpretación correcta y adecuada, la revelación del texto traído desde el Antiguo Testamento, aplicado al tiempo presente, que era en el tiempo de Pedro. Pedro no hubiese podido hacer eso sin el don de ciencia. El don de ciencia no es adivinar tablillas, adivinar seguro social. El don de ciencia, la ciencia es esto. Es el conocimiento de la escritura, de los misterios de Dios. Ese es el don de ciencia. Ciencia es revelación. El don de revelación, de no tener que ir a Harvard, de no tener que ir a las grandes universidades para entender lo que la palabra dice. Don de ciencia, revelación, iluminación espiritual, aplicación correcta de la palabra. Eso fue lo que hizo Pedro. Sin tener conocimiento de eso, ¡pum!, se activó el don de ciencia. O va a decir, el don de ciencia tampoco se había dado. Y después llaman, se ponen a ponerle nombres a la gente y qué sé yo. Y vuelvo para reflexiones del pastor, que yo no me sé ni el nombre de él, que él dice que el Espíritu le tradujo. Él dice que mientras los apóstoles hablaban en lengua según el Espíritu les daba que hablase, o sea, quiere decir que había variación según el Espíritu les daba que hablase, porque hablaban, todos ellos salieron hablando lenguas, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, y comenzaron a hablar en otras lenguas, no en su lengua, no están hablando arameo ni griego. Dice, y comenzaron a hablar. Ellos hablaron, ellos. El Espíritu no tradujo algo. Ellos hablaron en otras lenguas. Ahí no dice que hayan sido ni lenguas angelicales, ni lenguas del Espíritu o lenguas de Dios. O es que los ángeles tienen una lengua y Dios tiene otra. Pero ahí no dice nada de eso. Ahí dice simplemente que hablaron en otras lenguas. Ellos las hablaron. No que hablaron lengua angelical y el Espíritu les tradujo a los que estaban escuchando. Como si tuvieran un artefacto puesto en el oído y como el celular cuando un aparatito que vi que tú le hablas al aparatito y el aparatito te lo traduce a ti, aunque el teléfono también lo hace, el celular. ¿Entiendes? No, eso no lo dice ahí. Eso se lo inventó reflexionesdelpastor.com. Es más, yo nunca había oído, porque esto no se presta para eso. ¿De dónde? ¿Qué imaginación, mi hermano?
Sea un poco más bajito. No sea tan agresivo. ¡Ah, lean la Biblia! ¡Brutos, ustedes no saben de la Biblia! No, estoy leyendo y eso es lo que... No, lo que usted dice no está aquí. Mira, aquí dice que ellos le hablaron lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Variación, había variación en las lenguas. Ahora, mire lo que dice aquí. Y de hecho, este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea, yo hablo español, yo escuché al hermano Santiago, lo que sea, escuché al hermano Santiago hablar en español. Porque el hermano Santiago, según dice el texto, el Espíritu le dio variación de lenguas y en ese momento habló español. El Espíritu no me lo tradujo a mí como si fuera un artefacto puesto en el oído, traduciéndome lo que el hermano Santiago estaba hablando, porque el hermano Santiago recibió el don de hablar en lenguas. Lenguas. Pero para mí es lengua. Porque, mire, cada uno dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mira, no son estos Galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua? Ahí es cuando se usa lengua. Una. Nuestra propia lengua. A lo mejor habían personas que hablaban otros idiomas, pero su propia lengua, mi propia lengua es español. Si yo hubiese nacido aquí en Estados Unidos, mi lengua hubiese sido inglés norteamericano. Si hubiese nacido allá entre los británicos, hablaría inglés británico. Pues yo escuché que el Espíritu estaba hablando en español de Puerto Rico. Un ejemplo. Porque había diversidad de lenguas. Según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, hermano, reflexiones del pastor.com. Usted simplemente se ha inventado una cosa para justificar otra. Y después se pone agresivo. Es una cosa increíble. O sea, esto es lo que él dice. El Espíritu estaba hablando en lenguas angelicales. Los apóstoles estaban hablando en lenguas angelicales. Y el Espíritu, como no había el don de interpretación, el mismo Espíritu le tradujo a las personas y ellas escuchaban a los apóstoles, aunque ellos hablaban en otra lengua, ellos le escuchaban en su propia lengua. Eso no es lo que dice ahí. Mira, yo voy a dejarle esto hasta aquí porque no encuentro la relación. Bájale dos, como dicen por ahí, bájale dos. Espérate, ¿qué lengua? ¿Qué lenguas estaban hablando los apóstoles? ¿Qué lengua? ¿Cuál fue esa diversidad de lenguas? Pues mira, entre la diversidad de lenguas estaba que le hablaron a los partos, los medos, los elamitas y los que habitamos en Mesopotamia. Y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Cada uno entendió lo que el Espíritu les quiso dar a entender, hablando a través de los apóstoles. Diversidad de lenguas. No lengua angelical, no solamente lengua del Espíritu, porque no sé por qué el Espíritu tendría que hablar con otra lengua cuando siempre esta misma palabra es del Espíritu y aquí está en español.
Y los apóstoles la escribieron en griego. No la escribieron en una letra y en una lengua del espíritu que no se hubiese entendido. Porque siempre Dios ha querido llevar un mensaje claro. Ahora volvemos a lo que había leído desde el comienzo, cuando dije que el propósito de las lenguas viene desde el Antiguo Testamento en la ley. Pablo le llamó la ley, ¿entiende? Y que esta era para hablarle a este pueblo. ¿Y quiénes estaban allí? Este pueblo. Eran judíos de todas esas partes, cuales fueron allí a celebrar el día de Pentecostés. Y Dios le habló en otras lenguas a este pueblo. Y aún hablándole en otras lenguas, y ellos entendiendo en su propio idioma que se estaba hablando maravillas de Dios, aún tuvo Pedro que levantarse y usar el don de ciencia que el Espíritu le dio en ese momento para llevar el mensaje necesario que ellos tenían que escuchar para ellos poder sentir el arrepentimiento. ¿Qué haremos para ser salvos? Eso está claro. Allí no había un ángel entre los que vinieron a celebrar el día de Pentecostés. No es que habían ángeles. Habría que hablarle a los ángeles para que hubiesen sido salvos. No. Era para este pueblo, no para ángeles ni para Dios. Así que Dios tenía que arrepentirse. No, el mensaje no tenía que haber una lengua de Dios, como quiera hacer ver reflexionesdelpastor.com. Todo el mensaje fue para este pueblo, el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque las lenguas son señal para los incrédulos. Para los incrédulos. Ay, Señor. Bueno, vamos otra vez. Un poquito más. Voy a leerlo rapidito. Primera de Corintios 14, donde empezamos, y dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua para que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Mire, él dice que el que habla en lengua le habla a Dios. O sea, está hablando el que habla en lengua, que pudo haber sido cualquiera de los, ¿verdad?, los apóstoles que estaban allí mismo. Hablaron en diversas lenguas, partos, medos, regiones de África, porque había diversidad. Ellos no hablaron solo 14 lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Pudieron hablar 200 lenguas, los 12 apóstoles. Según el Espíritu les daba que hablasen. Entre todas las regiones de África, de Panfilia, todas. Un solo apóstol estaba hablando 3, 14, 15 lenguas. De cada tiempo brincaba.
Y cada cual cogió su mensaje. Eso es lo que dice allí. Cada cual cogió su mensaje. Eso cogió tiempo. Bueno, fueron 5 minutos. Entonces, aquí dice que el que habla lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Lo que Pablo está que... No estaban las lenguas hablándole a los hombres. Esto es para que usted vaya entendiendo. Los apóstoles hablando lengua, ¿no le estaban hablando a los hombres? Claro que sí. Pablo dice que el que habla lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Es en la forma que lo está diciendo. Porque ya como iglesia, las lenguas no son para los creyentes. Pablo dice, el que habla lengua no habla a los hombres, sino a Dios, porque las lenguas no son para los creyentes. Vamos a poner que esta carta es para la iglesia de Corintios. Es para un grupo específico. El que, si yo hablaba en lenguas, porque tenía el don, ¿entiendes? Ya ese don estaba en mí. Y era un don que yo lo tenía. Y según el don de sanidad, según el don de revelación, de ciencia, según el don de fe, eran dones que ya estaban en la persona, el don de profecía. No era que tenía que sentarse a esperar cuando viniera simplemente la profecía. Ellos tenían el don. Era algo que ellos podían controlarlo. Me capta. Por eso, si yo recibí el don de hablar variedad de lenguas, pues hablaba en diferentes lenguas, pero ¿qué pasa? Las lenguas eran señal para los incrédulos. En la iglesia no eran muy necesarias, pero el don estaba. Por eso Pablo dice que profetizar es mayor. El que profetiza es de más utilidad. ¿Entiende? Porque el don estaba, el don se manifestaba. El que hablaba lenguas hablaba misterios. O sea, ni el que hablaba lenguas sabía que estaba hablando. Es lo que Pablo quiere decir. Yo no sé, el que está hablando lengua está hablando misterios con Dios. Yo no sé qué está hablando. Misterios con Dios. Porque él dice, nadie va a saber lo que él está hablando, ni él mismo. Por eso decía que había que pedir un don de interpretación de lengua. Teniendo el don de interpretación de lengua, hasta él mismo podía entender el mensaje. Porque más adelante dice que si él hablaba en lengua, su entendimiento se quedaba sin fruto. Porque el mismo que tenía el don de lenguas podía, ¿verdad?, hablar en otras lenguas. El Espíritu sí intervenía por él, pero él se quedaba sin fruto. ¿Sabes? Como quien dice, te edificas tú mismo. ¿Entiendes? Es como decir, bueno, si te comes ese chocolate, tú te llenas. Y nosotros no vamos a sentir la satisfacción que tú sientes. Ahora, si tú compartes el chocolate, nos los comemos todos. Es una forma de decirlo. ¿Entiende? El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. O sea, el que habla en lengua está disfrutando del don. Pero ni él mismo entiende lo que se está diciendo y tampoco la iglesia. Por eso dice, habla para Dios. O sea, es una cosa de Dios. Pero necesitamos que se entienda. Yo quisiera ser más extenso, pero creo que he sido bastante claro. Todavía hay mucho que decir. Y si me pongo a explicar esto, texto por texto,
Tal vez en otro día toque otro poquito más, pero hermano de reflexiones del pastor.com, usted simplemente se inventó algo que no sé ni de dónde salió. Nada de lo que usted está diciendo de que el espíritu, de que aquí se está hablando en lengua angelical, no menciona eso, ni que en una lengua que solo Dios habla. No, mi hermano. Si ahí se hablaba chino, acuérdese, estábamos en Corintios. Para que hubiese un chino en esa iglesia, era una cuestión rara. Por eso dice, si nadie habla en chino, nadie habla en chino, y alguien sale hablando en lengua china, pues nadie va a entender. No habla a los hombres, porque las lenguas no son para la iglesia. O sea, no está hablando de los que están allí reunidos alabando al Señor, porque era para la iglesia de Corintios. No está hablando a los hombres, está hablando a Dios. Por eso dice, no te envuelvas, no te envuelvas. El que tenga don de lengua, pida a Dios poder interpretarla. No te envuelvas tú solo con las lenguas. Está bonito, se siente bien, pero no, mi hermano. Esto hay que compartirlo porque es para la edificación de la iglesia. Por eso, está hablándole a la iglesia, por eso dice para la edificación de la iglesia. No dice para la edificación del mundo, para la edificación de la iglesia. No es que esté hablando lenguas angelicales, aquí no dice nada de eso. No es que esté hablando la lengua de Dios, aquí no dice nada de eso. Era lenguas, diversidad de lenguas. O sea que si hablaba a lo mejor hasta en una lengua que todavía no se había creado, alemán o qué sé yo, ellos lo iban a saber. No, mi hermano. Ni el mismo que las decía lo entendía. Ni el mismo que las decía lo entendía. Así que, no sé, es que si me sigo llevando es 1 hora y pico, qué sé yo, y ya vamos por 47 minutos. Así que espero que haya entendido. No se puede ser tan agresivo, bájale 2. Dios les continúe bendiciendo. Espero que haya por lo menos alguien entendido y aprendido algo de este poquito. Recuerde que el propósito de las lenguas era llamar al pueblo rebelde de Israel, era una señal para el pueblo de Israel. Si los mismos griegos hubiesen los incrédulos griegos hubiesen visto esto, decían, ¿qué son esta lengua de los dioses? Como le hicieron a Pablo y a Sila, creo que fue. Estos están hablando las lenguas de los dioses. Y ahí meten a Zeus y a Hércules y qué sé yo, ¿entiendes? Las lenguas son por señal para los incrédulos, no para los creyentes. Dios les continúe bendiciendo.